Los ferroviarios colaboran con todas sus fuerzas, al lado del ejército del pueblo. En el campo enemigo, extraen a diario numeroso material, interrumpen vías, quitan tablones y vuelcan trenes. Su labor es silenciosa, pero declara sin hablar los beneficios que nos hace. Los trenes blindados avanzan en sus manos a destruir el fascismo en varios puntos de España. Detrás de inmensas mechas de humo, sonríen los ferroviarios, los hijos del hierro, a los hijos de nuestros soldados, que saludan desde el paso a nivel, con el puño tendido. Lo cogieron y lo mataron, ¿no? Coño, los españoles que habían luchado, joder. Arrojan a día de hoy unas cifras de 130.000. Sometidos a una vigilancia férrea. Un único objetivo que era el de servir. Y le pegaron un tiro y lo dejaron tirado. Varios testigos. Presos el primero aquí en la cárcel. 16 los ferroviarios lograron. Se llama nacionales y a los del otro no. ¿Acaso no éramos todos españoles? El golpe de Estado del 17 de julio de 1936 dio lugar a un proceso de represión en el ferrocarril español, que si bien compartió sus rasgos generales con el resto de las industrias españolas, presentó una naturaleza singular debido al valor estratégico que tenía en el devenir militar. Allí donde triunfó el golpe, los insurrectos desencadenaron una brutal represión contra los dirigentes republicanos y la población que les apoyaba. La represión fue atroz en los primeros días, sobre todo en las zonas que fueron ocupadas por los militares sublevados. Y bueno, pues la mayoría de los ferroviarios tuvieron que someterse a un obligado acomodo para poder sobrevivir, para poder mantener sus puestos de trabajo, aún a sabiendas de que estaban sometidos a una vigilancia férrea por parte de los militares y por parte de una gran red de informantes que se constituyeron en el seno de las compañías ferroviarias. El golpe de Estado dividió la red ferroviaria en dos partes. En aquella que quedó bajo el legítimo gobierno republicano, los trabajadores compartieron la gestión con el gobierno, y en aquella otra que quedó bajo el control de los militares facciosos, estos la militarizaron y la organizaron con un único objetivo, que era el de servir a sus objetivos militares. Se estima que aproximadamente en torno a 125.000, 130.000 ferroviarios trabajaban en las compañías que explotaban la red ferroviaria en España. De ese número, en torno a los 93.000, 94.000, trabajaban en las cuatro principales compañías: la Compañía del Norte, la Compañía del Madrid-Zaragoza-Alicante, la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Entre esas cuatro compañías realmente abarcaban la totalidad de la red explotada. Un amable soldado, libre de servicio, se ofreció de guía para acompañarnos a la estación de Irún, distante 1 o 2 kilómetros del puesto fronterizo, donde habíamos permanecido tantas horas. Subimos a un tren. Aquí hay que asombrarse. Hoy aclamaríamos a los derechos humanos. Parece increíble, pero así ocurrió. Éramos del bando perdedor. Éramos rojos, no teníamos derecho a viajar en coches de viajeros. Mi padre, al ver de que aquí había ya bombardeos un día sí y otro no, y caían las bombas por donde querían, para evitarnos el peligro, con mi madre y los 3 hermanos pequeños nos fuimos a un pueblo cerca
de Pesquera, arriba de Reynosa, Río Seco. Y allí nos pilló la ofensiva, ya la última ofensiva para la ocupación de Santander. Mi padre salió el último de aquí de Mataporquera a través de los montes, pero nos encontró en el muelle. Y al final embarcamos todos por la noche de Santander a Ribadesella. En Ribadesella, por la tarde, un tren. Al llegar a Gijón nos refugiaron en un cine, pero al amanecer, bombardeo. Una bomba en el escenario. Con todo el pánico que se preparó allí, no podíamos respirar del polvo, estuvimos allí hasta que pudimos coger un barco. Total que estuvimos 4 días y 3 noches dando tumbos por el Cantábrico. Pues se marchó y desembarcamos en Burdeos. Mi padre no embarcó con nosotros en Gijón, se quedó como hombre útil a defensa de la ciudad o a hacer trincheras, no lo sé. Ya perdimos el contacto con mi padre en Gijón. Y de Burdeos nos montaron en un tren por la noche. Total, que llegamos a Llerona, a las Franquesas, muy cerca de Granollers. Allí llegamos en octubre de 1937. Malísimos, porque mi madre disponía de dinero, porque cobraba de los 2 hermanos que estaban en el frente. Pero los payeses, reacios con los castellanos, y no nos querían vender nada. Les decían nuestras madres, dice, si no nos lo venden, no tenemos más remedio que venir a cogerlo. Y efectivamente, íbamos por las huertas, escogíamos las lechugas, escogíamos los que pillábamos, piñones por los pinares, y en eso nos manteníamos. Mi abuelo venía de una familia convencional, trabajadora, digamos, culta, y mi abuelo, que era el menor de muchísimos hermanos, estuvo en su juventud en Madrid, empezando a estudiar en lo que era entonces la Escuela de Areneros, pero como tenía lo que entonces se decía inquietudes, su padre le dijo que bueno, pues si tenía inquietudes que se pusiese a trabajar. Y como se tenía que poner a trabajar, tenía un hermano mayor que ya trabajaba en los ferrocarriles y entonces empezó a trabajar joven en el ferrocarril. Mi abuelo estuvo trabajando muy jovencillo en Madrid, en una estación no muy lejos de aquí, de la estación de Delicias de Madrid, debe ser una estación intermedia de trasiego de mercancías, y luego estuvo radicado en Asturias y luego ya más adelante pues en diferentes puntos de la península. Uno de los principales objetivos de los sublevados consistió en poner fin al movimiento obrero que desde principios del siglo XX había logrado derechos políticos y laborales. Desde que en 1916 los ferroviarios lograron que sus sindicatos fueran reconocidos como sus interlocutores naturales, las concesionarias ferroviarias no cejaron en intentar revertir la situación. La represión que aplicó Franco en el ferrocarril fue por tanto una continuación natural de la aplicada anteriormente por las compañías ferroviarias, y su principal novedad residió en que la llevó hasta unos extremos ciertamente insospechados. Un colectivo que había sido muy combativo, muy ideologizado. Muchos de sus trabajadores pertenecían a sindicatos y partidos políticos y por tanto apoyaron los grandes movimientos huelguistas que se desarrollaron en el primer tercio del siglo XX. Y por esa razón fueron reprimidos por el Estado y por las compañías ferroviarias. Muchos de ellos fueron expulsados, perdieron sus empleos. Ese número tan importante pues fue un objetivo claro de los militares golpistas. Fue el fundador en el año 20 o 21, que fue cuando vino aquí a Mataporquera, de UGT y del Partido Socialista. Mi abuelo pertenece a la generación que, debido, digamos, a los efectos de la dictadura de Primo de Rivera, se radicalizó, tomó rápidamente relevancia dentro de la CNT. Había estado sindicado,
sindicado en la UGT, quizá había pertenecido también al Partido Comunista, y no se señalaba ningún otro hecho más que, eso sí, de su jefe directo, un informe de buen comportamiento y de asiduidad al trabajo y buena calificación profesional. Ante el golpe de Estado, los ferroviarios y sus sindicatos se autoorganizaron para defender el gobierno republicano. Como se produjo un vacío de poder en las compañías porque los directivos las abandonaron, crearon comités cuyo objetivo fundamental residió en garantizar la explotación del ferrocarril para evitar el triunfo del golpe de Estado. Esta situación se mantuvo, no obstante, durante algunas semanas y, en definitiva, lo que ocurrió fue que los sindicatos compartieron la gestión con el gobierno republicano a lo largo de toda la guerra y, aunque intentaron consumar buena parte de sus reivindicaciones históricas, tuvieron que posponerlas porque los recursos no fueron suficientes para ello. Mi madre y mis tíos son de un pueblo de la provincia de Ávila que se llama San Chidrián, al lado de Arévalo. Eran comerciantes, 7 hermanos, mi madre era la cuarta y el sexto nació en el 1909. Hizo el servicio militar y después del servicio militar buscó trabajo en Medina del Campo y allí entró como mozo de estación que hacía los ferrocarriles del norte o caminos de hierro del norte. Él permaneció como mucho 3 años, de los 24 a los 27. Como yo sabía que había desaparecido en Medina del Campo, fui al juzgado de Medina del Campo y allí me facilitaron el acta de defunción, un acta que le daban a todas las viudas que la pedían con datos supuestos. Pues desapareció hacia el 15 de agosto, muerte desconocida, el origen, la causa, no había testigos. Él era de Guadalcanal y era capataz de vías y obras, entonces vivían en las casillas de ferrocarril. Fue el 21 de septiembre, fue un mes y pico después de haber pasado las tropas por allí, las tropas sublevadas por allí. Los franquistas por ese pueblo, cuando a él lo cogieron y lo mataron, no hubo nada, de nada más. Le pegaron un tiro y lo dejaron tirado en la cuneta. No hay nada que diga, ni hay juicio, ni hay cárcel, ni hay detención, no hay nada. El certificado de defunción pone muerto a causa de la guerra. El objetivo estaba muy claro: eliminar totalmente a los sindicatos y a las organizaciones obreras. Y la manera de conseguirlo, también, instaurar un ambiente de terror permanente en la clase trabajadora, tanto para ajustarle las cuentas como para impedir su posible recuperación. Prácticamente la totalidad de las plantillas de las empresas fueron sometidas a un sistemático proceso de depuración, cuyos objetivos principales fueron, bajo la excusa de obligar a los trabajadores a demostrar que no eran culpables de haberse opuesto al levantamiento faccioso de los generales golpistas, expulsar a los más combativos y estigmatizar al conjunto. En realidad, la depuración sirvió para situar a los trabajadores en una natural y permanente situación de presunta culpabilidad. Las razones de la depuración de los ferrocarriles es un poco como el teatro del absurdo. Le echaron porque no iba a trabajar cuando ya llevaba 4 años fusilado. Con la represión, los generales golpistas lo que pretendieron fue anular la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses, y para ello recurrieron a 2 objetivos fundamentales. El primero fue exterminar a los sindicatos de clase, por eso podemos hablar de que se cometió un genocidio, y en segundo lugar, ubicar a los trabajadores en una situación natural de permanente terror. Por esta razón, desde el primer momento fueron asesinados una gran cantidad de ferroviarios, así como muchos de ellos fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse.
Una vez que tuve el acta de defunción, pues supe el nombre de su mujer, que ni le sabía. Al parecer era una persona procedente de la provincia de Palencia, de un pueblo que se llama Cisneros, y me fui a Cisneros a ver si había alguna posibilidad de encontrar algún rastro. Allí me dijeron que esa familia no había existido nunca allí. Su apellido era Aparicio, y al entrar por el pueblo encontré Talleres Aparicio y tal. Entonces, hablando con la gente del pueblo, me dijeron: Aparicio, eso no es un nombre de aquí, usted está confundido. Con un clima un poco así, cogí el coche y me fui. Las compañías ferroviarias tenían preparado todo un proceso represivo. Se crearon diferentes tribunales depuradores que obligaron a más de 90.000 trabajadores a pasar por un proceso para recuperar su puesto de trabajo. De este número, aproximadamente 30.000 fueron considerados culpables y condenados a diferentes penas. La depuración del personal ferroviario fue sistemática. Todas las compañías tuvieron que cumplir las normativas y las disposiciones legislativas del Estado franquista, pero cada una trató la depuración de una determinada manera. Esa depuración fue selectiva, porque la normativa depuradora indicaba y recomendaba que se tuviera mucho cuidado para que esa depuración no recayera sobre aquellos empleos que tenían un peso específico muy fuerte en la explotación ferroviaria, como eran los casos de los maquinistas, fogoneros, personal de circulación. Mi abuelo estuvo en la cárcel hasta el 46, del 39 al 46, 7 años. Era una persona con un cierto nivel cultural o formación o demás, entonces fue orientado a la enfermería de la prisión y tenía un trabajo dentro de lo que cabe, pues en el cual podía hacer algo. Porque una de las facetas que mi abuelo en algún momento escribió, que lo más penoso de estas cárceles abarrotadas con personas condenadas a muerte, es que durante el día no hacían nada. Es una tortura. Bueno, el hombre por lo menos hacía labores en el laboratorio, etcétera, y entonces esto le permitía aguantar mejor y bueno, por los escritos que tenemos por su parte, pues era una persona que digamos aguantó con relativa dignidad y no sé si no diría optimismo, pero vamos, con una cierta fe en que aquello a lo mejor iba a tener una buena salida. Mi padre nació en Carpio del Campo, que es un pueblecito de la provincia de Valladolid, pero él vivió siempre en Salamanca. Con 18 años debió de entrar en el cuartelillo, que era una fórmula de aprender un oficio, de ser que él iba para factor, y él pues su caligrafía, todo lo que aprendió, lo aprendió ahí, pero bueno, estalló la guerra y yo creo que le pilló en mitad de la guerra y fíjate, un chaval con 18, 19 años, más que ideas era sobrevivir, que ya no era poco, en una época muy mala y que sufrieron mucho, hay que darse cuenta que la generación anterior a la nuestra, o la mía por lo menos, yo creo que fue una generación muy sufrida. Parece que le vino alguien y los detuvo y los llevaron presos primero aquí en la cárcel de Salamanca y luego lo llevaron a Vitoria, a un centro de reclutamiento. Los sublevados fueron avanzando en la conformación de una estructura estatal que conllevó la institucionalización de la represión. Se conformó un aparato represor mediante normas establecidas como leyes e instrumentos materiales que lo hicieron más eficaz. El mundo del ferrocarril, las infraestructuras ferroviarias, es uno de los espacios en los que se pone en marcha una de esas modalidades de la represión franquista, que es el trabajo forzado, ¿no? En el ámbito del ferrocarril podemos hablar de 20 años, desde el año 37 hasta el año 57. 20 años en los que hay al principio miles, luego va disminuyendo en el tiempo, trabajadores forzados que hacen todo tipo de labores, fundamentalmente tres. Por un lado, reparar vías que habían sido destrozadas parcialmente con el
debido a la guerra. Por otro lado, también ya durante la guerra se pone en marcha en algunas vías estratégicas la apertura de lo que se llama la doble vía, y por otro lado también ya desde la guerra se empiezan a abrir nuevas líneas con trabajadores forzados. Entonces algunos de estos presos salen a lo que se llaman los destacamentos penales. La línea ferroviaria que más presos tuvo trabajando y además en la que más se alargó durante el tiempo el trabajo de presos fue el ferrocarril Madrid-Burgos. Uno de ellos es el destacamento penal de Bustarviejo. A mi padre le condenaron a 30 años y a pena de muerte. Y estuvo 8 meses en el pasillo de la muerte. El mismo hombre que lo delató tenía amistad con 3 o 4 curas. Y uno debía ser importante porque consiguió que lo quitaran del pasillo de la muerte. Y él mismo le consiguió el trabajo para venirse a Bustarviejo. Y cuando hemos vuelto al pueblo alguna vez, porque mis padres querían ir todos los años, cuando hemos vuelto al pueblo, el primero que ha ido a saludarnos ha sido él. Y conociendo la historia, pues mira, se hacía la tripa una cosa rara. Decía, a ver, ¿y qué vas a hacer? Pues saludarlo. Yo debía tener entonces 3 años o 4. Antes de venir a vivir a Bustarviejo, he hecho 2 viajes por Navidades en un tren de aquellos célebres como el que va a Aranjuez, de madera, que venían llenos y teníamos que ir en el hall ese que tenían esos vagones. Ahí he hecho yo los 2 viajes, sentados encima de las maletas, con una manta tapados, y después llegábamos a Bustarviejo, bajábamos donde estaba el campamento, y allí todos los presos que habían querido les habían dejado hacer una especie de chabola. Y mi padre hizo una chabola bastante bien hecha, y allí vivíamos, que era nuestro hogar, allí en el monte, debajo de una piedra grande, muy grande, y una cocinita al principio, al fondo para dormir, y ahí se acabó la historia. Bustarviejo yo te lo podría dividir en 2 grupos, un 80% y un 20%. Un 80% que nos tenía como unas personas del pueblo. A mi madre nadie la llamaba más que Doña Teresa. Doña Teresa y Doña Teresa. Mi padre, pues con todo el mundo, hasta con el alcalde, y con todo el mundo se llevaba bien. Con el médico, con el panadero, en un bar o 2 por allí, que es donde él iba, y sin ningún problema. El otro 20% pues eran los célebres azules. Y ya después, pues como mi padre sabía, de construcción sabía, pues la empresa que estaba haciendo el ferrocarril empezaron a pagarle un sueldo como a un trabajador más, y le hicieron encargado del viaducto que hay allí, de la estación. Y entonces ya cuando él empezó a cobrar dinero ya pudimos ir nosotros para alquilar una casa para vivir en el pueblo. Allí consiguió la libertad ya. No nos querían ni ver, vamos. No nos querían ni ver. Nos trataban pues como si para ellos éramos rojos. Muchos de los represaliados fueron directamente asesinados, pero pronto se impuso un modo de actuar planificado. Primero, se les encerraba en cárceles. Segundo, cumpliendo órdenes de los generales sublevados, se puso en marcha un proceso de información perfectamente documentado y basado, la mayoría de las veces, en mentiras o en torturas. Franco creó una organización para investigar todos los delitos que habían cometido los republicanos desde el 18 de julio. Eso dio lugar a una gran causa, que es conocida como la causa general. Lo que hizo fue, en un primer momento, crear unos comités de investigación que estaban constituidos fundamentalmente con los líderes o los dirigentes locales de la derecha, y más tarde lo institucionalizó. Franco creó casi 300 campos de concentración repartidos por toda España y más de 1 millar de batallones de trabajos que estaban vinculados a estos campos. Todo ello formó un gran sistema concentracionario por el que pasó cerca de 1 millón de prisioneros, en su mayoría hombres, pero también grupos de mujeres. Entre estos campos destacó especialmente el de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, que fue un campo que además se construyó en los alrededores y en la misma estación de ferrocarril. Responsables franquistas de aquella época contrataron, por decirlo de alguna manera, obligaron a los prisioneros a realizar trabajos en la propia vía férrea, en la propia estación, trabajos de reparación, trabajos de construcción, de todo tipo, en los que además, obviamente, ninguno de estos prisioneros recibió ni una sola peseta. Eran, por lo tanto, trabajadores esclavos que trabajaron para los que en aquel momento, autoridades franquistas, militares en su mayoría, ya estaban gestionando las vías férreas de la época. Entre ese millón de prisioneros pasaron innumerables ferroviarios. No tenemos la cifra cuantificada, es sin duda una investigación que todavía
todavía queda por hacer, pero sin duda fue un porcentaje muy importante el que pasó por todos estos campos de concentración. Al cabo de un año menos de haber salido de la cárcel, a través de la estructura del sindicato, de la CNT, de sus contactos, logró que le pasasen del otro lado de la frontera. Y que los parisienses, que era ese mundillo totalmente distinto de la emigración de corbata, del PNV, de gente ya asentada en un París liberado y demás, entonces esperaban a mi abuelo para que el representante de un ala de la CNT que estaba dispuesta a hacer ese frente antifranquista, entre comillas, democrático, lo que se quiera llamar, participase pues en el gobierno. Mi abuelo pasa del otro lado, al cabo de un tiempo hacen pasar por la montaña a mi abuela y a mi madre y a mi tío, pasan la frontera, se encuentran con su padre y es, digamos, la primera puerta hacia una segunda vida realmente mucho más bondadosa de la que fue, digamos, ese periodo de guerra y el periodo inmediatamente de la posguerra. Los falsos procesos se saldaron casi siempre con fusilamientos en las tapias de los cementerios para facilitar sus enterramientos, o los denominados paseos de escuadras falangistas que sacaban de las cárceles a aquellos presos que consideraban oportuno y les asesinaban en lugares lejanos dándoles sepultura en fosas comunes. Entre los miles de trabajadores que fueron secuestrados, asesinados y sepultados por la insurgencia se encuentran muchos ferroviarios. De hecho, es común que en las fosas que se van exhumando aparezcan estos trabajadores, lo cual resulta lógico ya que, según los propios cálculos que realizó Renfe en 1944, hay más de 3.000 ferroviarios cuyo paradero es desconocido. La represión y los crímenes perpetrados por el ejército sublevado y la dictadura arrojan a día de hoy unas cifras de 130.000 víctimas mortales. Cifras que, según autores como Francisco Espinosa o Paul Preston, podrían ascender a 150.000 fácilmente si se hicieran investigaciones en profundidad en todas las regiones de España. Estos crímenes masivos sembraron todo el territorio español de fosas comunes, las cuales tenían como objetivo implantar la doctrina del terror entre los supervivientes. Por lo tanto, hay que ver las fosas comunes como las pruebas materiales de los crímenes y de la represión del ejército sublevado y de la dictadura. Existen diferentes fases de exhumaciones, de localización y exhumaciones de fosas de la guerra civil y de la dictadura. Tenemos noticias, relatos que ya en los años 40 y 50 familiares exhuman fosas de la guerra civil. Más conocidas son las fosas que se exhuman en los años 70 y 80. Estas fosas destacan porque son exhumadas por los propios familiares con sus propias manos. A partir del año 2000 será la fase de exhumaciones más extensa, que llega hasta la actualidad, y la cual destaca sobre todo por su impacto mediático y porque siguen técnicas y metodologías científicas para recuperar los restos de las víctimas. Según cifras dadas por los expertos, desde el año 2000 hasta el 2018, se han exhumado aproximadamente 740 fosas en todo el territorio español y se han recuperado en torno a 9.000 cuerpos. Franco estableció una represión específica para las mujeres republicanas. Fue habitual que, una vez tomadas las localidades, fueran sometidas a maltratos y vejaciones. Bueno, la situación de las mujeres, tanto las mujeres cotidianas que todos conocemos como las mujeres de los ferroviarios, lo pasaron francamente mal porque la dictadura se cebó fundamentalmente con las mujeres por todo lo que eso implicaba. No es algo tampoco nuevo. Tenemos ya asumido que la violación, la tortura, la prostitución son crímenes de lesa humanidad porque todas aquellas dictaduras y regímenes que quieren tener el poder y el control absoluto se ceba fundamentalmente con las mujeres. Mi madre le hicieron todo, le quitaron todo. Cuando llegaron allí al pueblo donde ella estaba dando clases, fueron al colegio, le dijeron, ¿tú estás dando clases aquí en Zona Roja? Pues roja también, fuera. Pero ya el hecho de ser viudas de sindicalistas o de personas que habían estado defendiendo la República les marcó muchísimo. El problema fundamental era el no poder acceder al mundo laboral. O bien se dedicaban a limpiar casas por poca comida, como si fuera prácticamente un trabajo esclavo, o bien vivían de la solidaridad de los ferroviarios, que eso es algo que
a lo largo del tiempo que llevo conociendo un poco este mundo, es lo que más me ha marcado. También hubo otras mujeres que no tuvieron tanta suerte, incluso fueron sometidas a juicios sumarísimos y torturadas y violadas. Mi madre a veces recuerda los bombardeos, recuerda ir a visitar a su padre a la prisión aquí en Madrid, por ejemplo, en esta prisión que hay ahí en el barrio de Salamanca, que había en el barrio de Salamanca, ahora creo que es un colegio. Las ferroviarias sufrieron una represión específica por su género. Sus condiciones laborales y personales fueron durísimas, especialmente en los núcleos urbanos con tradición ferroviaria. La represión en Mérida fue muy fuerte porque allí pues había un núcleo importante de ferroviarios y la mayoría pues estaban sindicados, pertenecían o bien a la UGT o bien a la CNT. Y estos ferroviarios fueron depurados. Además, uno de los trenes blindados también pasaba por la ciudad de Mérida. Entonces, pues muchos de ellos se hicieron cargo de ese famoso tren blindado de la zona de la provincia de Badajoz. Al ser un núcleo tan potente de ferroviarios, pues había una pequeña colonia en una zona que nosotros conocemos como el barrio, que es precisamente el barrio ferroviario, el barrio rojo que le llamaban, y cuando pues entraron las tropas franquistas el 11 de agosto, fusilaron a muchísimas personas. La represión duró hasta el 47 y durante todo ese tiempo pues hubo muchísimas mujeres que quedaron viudas. Y el lugar de encuentro que tenían era un parquecito que estaba allí cerca de esa pequeña colonia de ferroviarios que comentaba antes, que se conoce como el Parque de las Viudas. Ese parque está un tanto estigmatizado por la situación que vivieron esas mujeres, porque en muchos casos al no poder incorporarse al mundo laboral y tener que cuidar de sus familias, sus hijos, incluso madres o hermanos, se tuvieron que dedicar a la prostitución. El exilio se convirtió en una realidad para miles de españoles. Una vida difícil en la que se siguió luchando contra el régimen y con la esperanza de volver un día a casa. Centenares de trabajadores ferroviarios tuvieron que exiliarse. La mayoría de ellos lo hicieron en el sur de Francia o en sus colonias norteafricanas. También unos cuantos lo hicieron en América, en Argentina, en Venezuela, en México. Una vez que acabó la guerra mundial, durante la cual muchos de ellos perdieron la vida luchando contra el fascismo en Europa, rehacieron sus vidas y lo hicieron en unas condiciones bastante difíciles. E incluso muchos de ellos reorganizaron los sindicatos en función de las situaciones que tuvieron, siguieron luchando contra la dictadura franquista. Luego él nos localizó, que estaba trabajando en Gerona, de ferroviario. Como había sido ferroviario aquí en La Robla, pues entró a trabajar de ferroviario en la línea de Gerona, Castelldefels o Sant Feliu, por ahí. Nos localizó y por Navidad fue a vernos a Santa Digna. Pero en Santa Digna, como también lo pasábamos tan mal, nos llevaron a los hermanos pequeños a una colonia de solidaridad internacional, a Lloret de Mar. Y una mañana muy fría, nos mandan coger una manta y hay que marcharse. Muy de madrugada me suben a una camioneta descubierta. Allí salimos de Lloret de Mar hacia la frontera. Llegamos a Gerona, había muchísima por toda la carretera, como en todas las evacuaciones, y veo que se asoma así un hombre mirando, que estoy aquí. Era mi padre. Y dice, voy corriendo a buscar a tu madre. ¿Qué pasa? Que arrancan las camionetas y yo veo a mi madre y mis hermanos corriendo, levantando las manos. No sé si para decirme adiós o para mandar parar las camionetas. Total, que esa fue la última vez que les vi. Al final pasamos la frontera y total que llegamos a París. De París nos llevan a Bélgica. Allí nos juntamos todas las colonias, niños y niñas, muchísimos españoles. Estando en la ducha, pues José Váscones,
soy yo, contento cuando oías tu nombre, soy yo, desnudo. Mi hermano Teodoro, que me oyó también, pues salió a ver qué pasa. Dice, vístete, que hay unos señores que te van a llevar. Y dice mi hermano, dice, eso ni hablar. Dice, nos hemos quedado sin padres y sin hermanos, que no sabemos dónde están, y nos hemos quedado solos, y a nosotros no nos separa nadie ya. Total, que hubo el forcejeo, y ¿quién pierde? Pues los pequeños. Total, que en Bélgica me quedé otra vez solo. Mi abuelo, de nuevo, entra en contacto con ese mundo de la oficialidad republicana en el exilio. Él es una persona que va a lo práctico y entonces él dice, no, bueno, esto no sirve para mucho y demás, yo me voy a América. En nuestra casa en Caracas venía muchísima gente españoles, rebotados, líderes anarquistas y no anarquistas, y venían a casa y tal, y el ambiente era un ambiente fraternal y de solidaridad y de como supervivientes. Para mi abuelo y mi abuela, que habían estado tantos años separados por la guerra y esto, quizás fueron los mejores años porque estaban juntos, porque habían sobrevivido, en los viajes encontraban de nuevo amigos que habían visto fugazmente a lo mejor en los últimos días de la guerra, y era un mundo pues de este republicanismo que hoy en día se puede leer y que suena un poco singular, de aquellos años, moralista y bueno, el republicanismo de entonces, ¿no? Porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? Habían salido ya muchos españoles que habían organizado a sus familiares y iban marchándose. Mi hermano Teodoro, desde el clave donde estaba, pues escribió a Cuevas de Amaya y me mandó una carta. Tardaría a lo mejor 3 meses o 4 meses, entonces tardaban las cartas a través de la Cruz Roja. Total, que gracias a aquella carta, los de Cuevas de Amaya sabían dónde estaban mis padres. Y en septiembre ya mis padres nos localizó ya en Bélgica. Y fue cuando empezó ya a hacer las negociaciones para reclamarnos. Total, que duró hasta febrero, últimos de febrero o primeros de marzo ya del 40, cuando ya iban a entrar las tropas alemanas a ocupar Lieja, que era donde yo estaba. Nos fuimos ya donde estaban refugiados en Francia mis padres, en el Château de Serres. En junio Alemania ocupa Francia. Llegaron a donde estábamos nosotros el 16 de junio. Y allí estuvimos 2 meses con los alemanes. También a ver si les sobraba algo de rancho, pero eran dragones. Mi hermano y yo quisimos marcharnos al ver de que eran alemanes. Mi hermano ya tenía mozalbete, dice, no nos hemos dejado pillar ni en España, ni en Francia, y ahora nos vamos a dejar pillar aquí, nosotros marchamos. ¿Pero dónde vais a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si no tenemos nada. Pues nos fuimos, claro. Las madres eran más sabias que nosotros. Total, que ahí estuvimos 2 meses conviviendo con los alemanes, decidimos venir a España, el 20 de agosto salimos ya del Château. Llegamos a Hendaya, pasamos el puente internacional andando con todos nuestros bultos y en medio del puente ahí estaba ya la bandera, en un lado la francesa y en otro lado la bandera española. Ah, por fin, estamos ya en nuestra patria, ya estamos en España. Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Una vez acabada la guerra, Franco se comprometió a respetar a aquellos exiliados que regresaran a España. Ordenó, además, que se instalaran en sus lugares de origen, asegurando que no se tomaría ningún tipo de represalia por cuestiones ideológicas. Franco ordenó a toda la población que regresase a los lugares donde residía antes del 18 de julio, con el objetivo de controlarlos con mayor facilidad. Además, anunció que todos aquellos que no hubiesen cometido delito de sangre no tendrían ningún problema. Luego lo que ocurrió fue lo contrario. Todos aquellos que habían pertenecido a alguna organización sindical o algún partido político de izquierda fueron represaliados de múltiples formas. Sabemos que más de 1.300 ferroviarios fueron encarcelados con penas entre 1 año y 35 de prisión. Y claro, es ese mundo de hombres desesperados en el cual se trataba de demostrar que estas personas no estaban involucradas en hechos de sangre, todo lo que uno se puede imaginar, ir al cura a prometerle y tal, y luego historias muy grises sobre los chantajes para obtener salvoconductos o favores, o una firma, o una nota del párroco, o una nota del vecino. Yo estuve mirando a ver si podía venir, digo, pero antes de hacerle venir, vamos a ver si logramos qué pena tiene. Total, que en el gobierno militar de Burgos pedí lo que solicitaba, digo, a ver si tienen aquí los antecedentes de Flavio Váscones García, que era alcalde de Mataporquera, y salió con una ficha. Dice Flavio Váscones García, jefe del Frente Popular, principal artífice de los asesinatos, incendios de iglesias y desmanes que hubo en Mataporquera en los pueblos. Y dije yo, tío, eso no es verdad. Y dije, pues ¿por qué? Porque yo estaba allí. Digo, mi padre se opuso como alcalde. Digo, eso no es verdad. Dice, pero eso es lo que aquí pone. Dice, y aquí se queda. En general, la vida de los represaliados después de la guerra estuvo marcada por el control y la estigmatización a la que quedaron sometidos. En la calle no se hablaba de nada, porque es que la vecina de abajo había sido de la falangista, la vecina de al lado de no sé qué, la otra tenía los mismos problemas que teníamos nosotros y tampoco hablaban del tema. Tuvieron que pasar muchos años y llegar la democracia para que se empezara a hablar de algo. Mi abuelo, estando yo delante de la guerra, nunca habló nada. De la prisión nunca habló nada. Cada vez que intentábamos sacar el tema, de eso no se habla, típico, yo creo, como cientos de familias españolas que no se quería recordar los malos momentos y los momentos tan difíciles. Después de toda una vida de sufrimiento y de búsqueda, era y es necesario un reconocimiento a todas aquellas víctimas de la represión, a las víctimas y a sus familiares. Uno de los fines de esta represión era de encima culpabilizarte. Y eso en muchos casos lo han logrado, porque el hecho de que mi familia no hablara era por miedo, pero también por culpabilidad. Porque ya se sabe lo que se dice, le mataron, no hizo nada, algo habría hecho. ¿Quién sabe? Cómo a lo mejor alguna parte de tu familia te repudia, ¿no? Cómo otra parte que antes te repudiaba te acepta. Nunca entendió por qué habían matado a su padre, por qué lo habían asesinado si su padre no había hecho nada. Si es que su padre no había hecho nada, él siempre insistía. Desataron el terror de forma increíble desde el primer momento. Y a nadie se le puede pedir ser un héroe. Los que me duelen son los activos, los que fueron a cometer esos actos, que estarían premeditados o no, que estarían mandados o
o no, pero los hicieron ellos. Y yo creo que llevaban esa cultura del empleado de la Renfe que ojalá no se perdiera nunca, que siempre es tan buena de ese sentimiento de pertenencia o ese sentimiento de fidelidad a alguna empresa, que no debe de ser una cosa del pasado, sino que debe de ser bien actual, ¿no? El 22 de noviembre de 2018, José Luis Ábalos, titular del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con los consejos de administración de Renfe y Adif, acordaron reponer el honor y la memoria de los ferroviarios víctimas de la represión franquista. En la estación de Atocha, víctimas y familiares descubrieron un monumento que marca un paso más en la línea de actuaciones en memoria histórica. Un emotivo y necesario homenaje. Reponer la memoria y la dignidad de quienes fueron represaliados. Uno se pregunta si después de 40 años uno se puede permitir 14 más. Porque la represión no solo supuso cárcel, muerte, exilio, sino sobre todo humillación. Una humillación persistente que obligaba a las víctimas a refugiarse en el silencio. Y ese silencio es el que no podemos seguir tolerando ni amparando.